Vamos a dar vuelta a la página ahora a las 7:21 minutos, la temperatura en Mar del Plata. En este momento 7 grados 7 décimas, la humedad es del 90%, el cielo permanece despejado con neblina. Vamos a contarte que está en línea ya la doctora Victoria Loisi, abogada y miembro de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal. ¿Cómo le va, Victoria? Buen día, Loisi. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Victoria. Estábamos, lógicamente, hablando de las expensas en estos últimos días, porque, claro, cada vez aumentan más y cada vez es más difícil llegar a pagarlas, ¿no? ¿Hay mucha mora, doctora? Sí, hay bastante mora, eso de que cada vez aumentan más y no se llegan a pagar, es algo que viene pasando ya desde hace un par de años y no parece que tenga fin la expensa, siempre se puede aumentar un poco más. Y la verdad que la mora genera todavía un mayor aumento el de la inflación, porque si la expensa aumenta, no sé, un 20% en función de la inflación de un mes al otro, si hay mora, puede llegar a aumentar un 40% en lugar de un 20%. La mora hoy se está manteniendo en líneas generales en un 30-35%. Por supuesto que depende de las zonas, de las ciudades, de las localidades. No todos los edificios son iguales. Hay edificios donde la mora es muy, muy baja y hay otros que llega, no al 50%, pero supera el 40%. Sí. Entonces podemos hablar de un promedio de un 30 o un 35% en general. Uh-huh. ¿Y la gente lo puede pagar? A todos los aumentos que van a llegar. Ahora vamos a poner como ejemplo lo que sigue, ¿no? Que es un aumento en la luz muy importante y otro aumento en el gas muy importante. ¿Usted cree que la gente no hablo de ese 10% que lo puede pagar, hablo de todos los demás? Claro, todos los demás que no pueden. ¿Qué pasa con el que no puede pagar? Claro. La realidad es que al consorcio no le afecta tanto el aumento de electricidad, lo afecta por supuesto, pero afecta a la familia el aumento de electricidad. Entonces, la familia que no llega, lo primero que deja de pagar, no va a dejar de pagar la luz, porque si no se la cortan, va a dejar de pagar las expensas. Entonces eso genera una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Entonces a los consorcios les cuesta mucho bajar las expensas. Uh-huh. Hay poco que pueden hacer para bajarlas, lo que nosotros sugerimos, porque hay situaciones muy desesperantes en este momento donde no se pueden hacer trabajos de reparación necesarios, urgentes. Vimos hace poco la noticia de ese balcón que se cayó. Eso, en general, no digo que ese haya sido el caso, pero en general se debe a falta de mantenimiento, porque el consorcio no llega, no puede, porque la gente no puede pagar más expensas. Entonces, te pueden, por ejemplo, sacar las horas extras al personal, alquilar alguna medianera, alguna terraza. Uh-huh. Si hay caldera, ahora sí se va a notar cuando venga el frío. Los edificios con calefacción central sí van a notar una diferencia con el tema de los aumentos en la electricidad, en el gas, digamos, en los servicios. Sí. Entonces hay consorcios que limitan el uso de la caldera, uh-huh. Empiezan a cortar los horarios en los que se usa la caldera, pero como vemos es poco lo que puede hacer el edificio, y hay gente, no digo que sean la mayoría, pero hay algunos propietarios que, pudiendo pagar las expensas, cuando el consorcio tiene una tasa de interés de pago muy baja, que no es superior a la inflación, especulan con la inflación. Entonces, eso también es un problema. Existe, si bien la realidad es que la mayoría de los propietarios que hoy no pagan las expensas, en una gran mayoría es porque no llegan. Claro. Entonces ahí hay que llamar a asamblea y ver cómo se puede recortar de algún gasto. Claro, lo que pasa es que también muchas veces hay que hacer mantenimiento porque es urgente. Claro. El mantenimiento se viene postergando desde hace tiempo porque, bueno, la recesión que tenemos y el bolsillo que se va licuando hizo imperioso que se retrasaran algunas cosas, ¿no? ¿Cómo van a hacer con Exactamente, o sea, por eso decía, como el balcón ese que se cayó, ese pedazo de mampostería que se cayó del balcón que mató a una señora hace los pasados días, que estuvo en los medios, eso fue en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires. Pasa en Mar del Plata, pasa en todas las ciudades donde hay edificios. Uh-huh. Porque la gente no está llegando a poder solventar los gastos. Entonces, una forma de bajarlos son estas que comentaba. Sacar, por ejemplo, las horas extras, dependiendo de la cantidad de horas extras que tenga el personal, puede llegar a ser un gasto interesante. Si el edificio a lo mejor no es muy grande y son pocas unidades, puede llegar a ser una reducción importante del gasto. Sí. Para promover que más gente pague las expensas. ¿El problema se da con el sueldo del encargado? Y sí, la verdad que es el elefante del gasto. Sí, o sea, en general los consorcios... ¿Cuánto de las expensas es el sueldo del encargado?
Y, o sea, piense que también depende de cada consorcio, pero piensa que el gasto de laboral, o sea, de encargado de bolsillo más las cargas sociales, que no se las lleva el trabajador en el bolsillo, se lleva entre un 40 y un 80% de la recaudación, dependiendo del consorcio. ¿Y por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia de 40 a 80%? Por la cantidad de unidades funcionales y por la cantidad de trabajadores que hay en el edificio. Muchas veces hay trabajadores que están hace muchos años, el consorcio tiene 2 o 3 porque es un edificio grande, y piense que el encargado de edificio, o sea, el gremio, el convenio colectivo de encargados, establece un porcentaje de hasta el 2% por año de antigüedad. O sea, hay trabajadores que si están muchos años en el edificio, cobran mucho más por antigüedad que por sueldo, que por el básico del convenio. O sea, cuando vemos el básico del convenio decimos, 250.000 pesos, no parece tanto, porque la verdad que con la inflación que hay no parece tanto. El tema está en que nadie cobra eso. Doctora, ¿qué Todos cambió? cobran más. ¿Qué cambió? Que antes la figura del encargado no era un problema y ahora pareciera que es donde más se paga, ¿no? En el sueldo del encargado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Antes no teníamos, hace 10 años o 15 años, no teníamos aumentos tan periódicos. Fíjese que el año pasado, con la inflación que hubo, para todos los sueldos en general no le ganaron a la inflación. El gremio de encargados sí, el gremio, me refiero al convenio colectivo de encargados, sí. Las escalas salariales de encargados le ganaron a la inflación. ¿Y quién tenemos del otro lado en esas negociaciones? A jubilados, a asalariados, a los que la inflación, su sueldo o su pensión o su jubilación no solo no le ganó a la inflación, sino que perdieron muchísimo. Entonces, esa diferencia se empieza a sentir a lo largo de los años. Porque el año pasado, por ejemplo, hubo todos los meses aumentos a los encargados, importantes. Con lo cual, cuando hacíamos el cálculo, había un 20, 25, 30% más que la inflación, y se calculó para el año pasado. Entonces, ahora es la primera vez que vemos que el Ministerio le dijo a esta convención colectiva, a ver, esperen, vamos a ver. ¿Son muy altos los sueldos de los encargados? Demoraron. ¿Cómo? ¿Son muy altos los sueldos de los encargados? No, pero eso lo daba el ejemplo. Si usted va a fijarse las tablas, puede encontrar sueldos de 250, 300.000 pesos, pero nadie cobra eso. Ese es el tema, porque cuando uno ve eso dice, bueno, no es irrazonable. En realidad los trabajadores tienen que ganar bien. Pero por supuesto, decía, aparte de la figura del encargado, la figura del encargado, le iba a decir, es como la seguridad del edificio también para mucha gente. Es muy importante, ¿no? En el edificio, cuando el encargado es buena persona, es mejor que un vecino, es un vecino más. Por supuesto. Es sumamente útil, o sea, eso es algo que no desde ya no está en discusión. Además, el trabajador tiene que cobrar bien. Lo que no entendí es que usted me decía recién, la figura del encargado es importante y el sueldo es de 250.000 pesos, aunque en la realidad no es así. ¿Cómo es en la realidad? En la realidad no cobran eso, básicamente porque tienen un montón de pluses por distintos temas, y la antigüedad es del 2% anual. ¿Pero cuánto cobra entonces un encargado? A lo mejor 20 años, en lugar de 250 o 300, puede llegar a cobrar 600 o 700. Me interpreta, ese es el tema. O sea, puede llegar a cobrar más por antigüedad que por sueldo básico. Entonces, esta situación se genera en los consorcios que tienen encargados de muchos años, que justamente lo tienen muchos años porque es un buen encargado. O sea, no estamos desde ya criticando al trabajador, pero es una situación que se da donde hay algunos trabajadores que ganan mejor que otros y, bueno, se generan estas situaciones a veces enojosas, porque fíjese que hay consorcios donde el encargado se jubila y en lugar de contratar un nuevo encargado con vivienda, contratan a lo mejor una empresa o un encargado sin vivienda, o una empresa, eso está pasando mucho, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y la vivienda la alquilan. O sea, el trabajador se queda sin vivienda, tiene que empezar a pagar alquiler, expensas, y eso no beneficia al trabajador. Bien. Pero el gasto laboral, como decimos, no es solamente el sueldo del encargado, que tampoco son las escalas, como comentaba, porque hay siempre pluses. Si usted mira el convenio colectivo, tiene plus por todo, por sacar la basura, por un montón de cosas. Cosas que, bueno, algunas de ellas deberían estar dentro de su trabajo normal, pero otras tienen estos pluses. Pero no hablamos solamente del sueldo tampoco, hablamos de las cargas sociales. Por cada 100 pesos que le doy al trabajador,
hay 70 y pico, 70, podemos redondearlo en 70 pesos más que le tengo que dar al Estado y al gremio. ¿Qué o sea, sucede? Un trabajador me sale casi 2. ¿Qué sucede, doctora, cuando el propietario no puede pagar las expensas y entra en mora? Si no llega a ponerse al día, lamentablemente el consorcio lo ejecuta. ¿Qué quiere decir esto? Que le puede rematar la propiedad, básicamente. O sea, la ejecución es un juicio bastante rápido, tiene plazos cortos y puede desembocar en un remate. No necesariamente es así, no quiero asustar a la gente, pero es conveniente ponerse al día, o ponerse al día a través de un acuerdo. Cuando uno llega a un acuerdo con la administración, evita cualquier posibilidad de ejecución. O sea, los acuerdos por escrito, al deudor siempre le conviene que haya un acuerdo por escrito. Muchas veces pasa que de palabra el administrador le dice, bueno, yo te cobro la expensa y un X% de tu deuda. Siempre háganlo por escrito porque es lo que les da la tranquilidad de que no los van a ejecutar judicialmente. Doctora, ¿cuánto se paga de expensas si podemos hacer un valor estándar hoy, desde hasta un piso y un techo? Eso es muy complejo porque hay consorcios que están pagando 50.000 pesos de expensas y hay otros que están pagando 200 pesos de expensas, dependiendo de los amenities, dependiendo básicamente de los amenities, de la cantidad de unidades y, como decía, de la cantidad de unidades que tengan que tengan mora. Porque cuando hay mucha mora, una expensa que debiera ser de 50.000 pesos puede terminar en 80, 85 por la mora de los vecinos. Entonces, eso influye muchísimo. Pero hemos visto expensas de 250.000 pesos en edificios con amenities, sobre todo. Un sueldo, un alquiler, ¿no? Sí. Sí, es un alquiler, es un sueldo, exactamente. Es un alquiler. Y es incierto, porque la gente no sabe cuánto va a pagar el mes que viene. Que el consorcio, por ejemplo, por pagar los gastos ordinarios del edificio, no junta dinero para una eventualidad, y se rompe un caño y Metrogas, por ejemplo, cierra toda la instalación de gas y hay que rehacer alguna cosa, eso puede generar que despensas extraordinarias paguen de un mes para el otro el doble. Entonces, ahí también talla mucho la previsión que puede hacer la administración, que tiene que convocar a asamblea y plantear un plan de acción. Y que en general los administradores muchas veces no lo hacen, hay algunos que sí lo hacen, pero son los menos. ¿Y los administradores, doctora, cuánto cobran? ¿Cuánto cobran de honorarios? Sí. No está regulado. Tiene administradores que cobran más o menos, es una situación, hay administradores que cobran 10.000 pesos en honorarios en un consorcio chico, por ejemplo. Y hay otros que multiplican ese monto por bastante. Nosotros en nuestra página web tenemos una calculadora de honorarios para que el propietario ponga los datos de su consorcio, no calle y número, sino cuántas unidades son, cuántos empleados tiene, si hay juicios, si hay mora y demás, para que más o menos le arroje un valor. Porque también suma las expensas, ¿no? Sí, por supuesto. No es el gasto más significativo, pero sí. Sí, todo suma las expensas. Las expensas tenemos no solamente ese gasto, sino los gastos de seguro, los gastos de reparaciones, que también, dependiendo del edificio, es otro elefante de gastos. Si hay juicios en el consorcio, porque, por ejemplo, alguien accionó contra el edificio o por inclusive algún empleado que se haya sentido despedido y demás, puede perfectamente accionar. Entonces juicios contra el consorcio o inclusive juicios del consorcio por ejecución de expensas también tiene gastos adicionales. Yo digo, es justo si hablamos del sueldo del encargado, hablar también de los honorarios del consorcio, ¿no? Que me parece que es... Claro, no tienen, en general no tienen punto de los administradores. El administrador suele cobrar bastante menos, pero depende de la administración, porque como les decía, no está regulado, o sea, depende de que la asamblea... Cobre lo que quieran. Claro, lo que están haciendo muchos administradores para no convocar asamblea todos los meses o cada 6 meses o cada 2 meses es establecer una pauta de aumento, que a veces si no se establece bien puede llegar a ser que el honorario aumente mucho del administrador. Pero lo que bajo ningún concepto deben hacer los administradores es aumentarse el honorario sin llamar a asamblea. Eso no corresponde y se puede inclusive denunciar en el Registro Público de Administradores de la provincia de Buenos Aires. Doctora Loisi, gracias por atendernos. Que tenga una linda mañana.
Ha sido un gusto, por favor, igualmente. La doctora Victoria Loisi, abogada y miembro de la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal. Por supuesto que tenemos un número de contacto para que ustedes nos llamen y opinen sobre estos temas. ¿Vamos a recordarlo, Sergio? ¿Cómo no? El 495-1488 es el teléfono y contestador y el WhatsApp 223-312-9858. Huguito, separamos y volvemos.